Muy bien, buenos días, gracias por su presencia. Estamos aquí reunidos una vez más para seguir con este curso de cosmovisión cristiana. Arrancamos el 1 de mayo de 2023, ya llevamos todos estos meses, ya son 4 meses, vamos por el quinto y estamos viendo el tema de la redención después de pasar por el tema de la caída y la creación. Hoy estamos en la conferencia número 21, la historia del pacto. Y el maestro Carlos Hebreros Telles nos va a hacer favor de dar esta conferencia, pero antes vamos a comenzar con una oración para poner esto en las manos del Señor. Dios, cuántas gracias te damos por una oportunidad así de tener tiempo para ti y para tu palabra. Tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra es lo que nos has regalado. Tu palabra es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en acercarnos y ampararnos para toda situación, evento y circunstancia que queremos hacer en esta tierra. Te pedimos, Señor, que hoy nuestro maestro Carlos nos dé esta conferencia sobre esta historia del pacto y cómo tú eres un Dios que hace pactos con nosotros para bendecirnos, para enriquecernos, para darnos ese privilegio de hacernos tus hijos. Te agradecemos, Señor, por esa oportunidad. Bendice todo el tiempo que estemos aquí y a los hermanos que están allá presentes también bendíceles. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Adelante. Perdón, estoy aquí pidiendo agüita. Bien, pues vamos a hablar hoy este día que Dios nos ha dado, este, del tema de la historia del pacto. Ah, este, Miren, aquí está, luego casi es la base bíblica de todo el tema. Este, la escritura dice, yo seré tu Dios, se lo dice a su pueblo, y tú serás mi pueblo. Básicamente aquí está prácticamente el pacto. Aquí se inicia con estas palabras, aquí se habla del pacto que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel. Bien, pues le tocó a esta nación que Dios hiciera ese pacto, ¿verdad? Y como dicen, esta declaración es la esencia del pacto. Pacto es otro, se puede manejar, podemos decir pacto, alianza o un convenio, contrato, ¿verdad? Y pues dos partes importantes o facetas que la palabra de Dios nos habla en este pacto tiene que ver que hay una promesa, pero también promete, pero también hay obligaciones, ¿verdad? Dios siempre en la escritura, pues yo siempre que la veo, siempre Dios da su promesa, pero también nos pide siempre que cumplamos sus mandamientos, nos pide algunas exigencias, ¿verdad? Obligaciones. Dios se ajusta a esa palabra y el pueblo se ajusta a ella. Entonces, ambas partes se ajustan. Claro, estas partes, por supuesto, no son iguales. Uno es el creador y otro es la criatura, ¿verdad? Son dos cosas, son dos, es algo muy diferente. Dios es Dios, el creador, y nosotros, Él nos hizo a nosotros. Es la interacción de dos partes, es una relación mutua. Quiero pensar que es una relación, vamos adelante, ver que es una relación como el matrimonio. Y de hecho así en el Nuevo Testamento se habla de la relación entre Dios y su pueblo, o la iglesia ya en el Nuevo Testamento. Entonces aquí está basada en este pasaje lo que es la historia del pacto, la historia del pacto. Y pues hay muchas citas bíblicas, pero parece que la más de donde parte es Éxodo 19 del 16 al 20, en donde está esta declaración, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En esta historia hay una cruz.
Desde Génesis hasta Apocalipsis señala esta cruz como salvación del mundo. Bueno, pues el autor Spyman, que es la teología que él elaboró, es a donde me estoy basando, y por cierto, aclaro, lo que estoy diciendo son palabras de él, hay que ser honestos, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es prácticamente enfatizarlo. Yo quiero pensar que cuando habla de la cruz, pues nos hace pensar en Cristo Jesús, que murió en la cruz. Bien, entonces esta cruz es simbolismo de salvación en Cristo Jesús. Y aquí hay una cita de Dietrich en relación a esto, puesto que en ella fue fijada con firmeza en el centro del mundo. El mundo solamente puede ser entendido en términos de ella y por medio de ella. Bueno, de ella, pues de la cruz. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, pues la cruz de Cristo o de Cristo el Salvador, habla toda la escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces no perdamos de vista eso, que la línea en toda la escritura es la cruz de Cristo, Cristo Jesús. Es la promesa de salvación. Y en eso, esa es parte de la historia. Bien, aquí abarca a cada institución. Bien, creo que me pasé una. Aquí, sí, le marqué dos. Esta historia del pacto está centrada en Cristo, ahí está. ¿Verdad? Toda la historia del pacto está centrada en Cristo. Eh, Cristo es el eje conductor de toda la escritura. Y pues yo creo que todo cristiano eso lo tiene claro, ¿verdad? Del pacto. Hubo muchos pactos. Ahorita vamos a recordar algunos que Dios hizo. Su punto de partida está en la creación. Pues el creador, el hacedor de todo el universo. Y fue como empezamos este curso de cosmovisión cristiana. El eje, la columna base número uno es que Dios es el creador. ¿No? Y esta creación la hizo muy buena y buena en gran manera. Eso es muy importante. Eso nos resuelve muchos problemas. Que lo que hizo Dios lo hizo bien y maravilloso. Todo lo que Él hizo es grandioso. El hombre, los animales, los árboles, todas las estrellas, eh, lo hizo bien. Es una creación maravillosa. Así que somos grandes y maravillosas son sus obras. Y nosotros como parte de su creación, como criaturas, somos creación maravillosa. Por eso podemos tratar así a nuestros semejantes como obra de Dios que la hizo maravillosa. La hizo a su imagen, a los hombres, a las mujeres, ¿verdad? El pacto es el fundamento en la religión bíblica. Eh, bueno, pues está basado en un pacto, Dios con el hombre. Esa es la base de nuestra religión bíblica. Muchos no les gusta llamarle a religión a nuestra fe, ¿verdad? Pero la palabra religión viene de relación, de religare, de religar, ligarse, tener relación, ¿verdad? Por eso sí es religión, la religión nuestra, bíblica. Que hay muchas religiones,
Entonces la religión es la religión del pacto. Y esta religión del pacto tiene que ver y define las estructuras de la sociedad, las estructuras de la creación, que son diversas, ¿verdad? Entonces, el pacto lo hizo con el hombre, pero el hombre, como un ser religioso, ¿verdad? Tiene manifestaciones en todas las esferas sociales, ¿verdad? No, nada, no podemos exentar a nada, ninguna estructura es abarcante Dios, abarca todo. El convenio de Dios con el hombre abarca, afecta a todas las estructuras sociales. Eso que quede bien claro, hermano, porque luego nada más nos quedamos en la estructura eclesiástica. Pensamos que solamente ahí se quedó el pacto, pero el pueblo de Dios lo hizo a través del hombre que afecte a toda la sociedad. No se limita a los actos espirituales de la vida. Es lo que yo decía, nada más al dualismo, a lo espiritual y a lo material, ¿verdad? Porque nos quieren meter eso de que nada más nos ocupemos nosotros en las cosas espirituales de la iglesia y las corrientes ateas nos quieren excluir de las demás estructuras sociales. Por eso yo quiero aclarar que nuestra cosmovisión es abarcante. La vida espiritual está en todas las áreas de la vida. Ya espero que me dé a entender. Nuestra fe la llevamos a todos los actos y prácticas de la vida. ¿Verdad? Entonces, no solamente en las prácticas espirituales, como en los sacramentos, en el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, en la adoración, en la comunión, en la comunidad, en la iglesia. No solamente en esas prácticas, sino en todas las demás esferas de la vida. Entonces, como aquí dice, abarca cada institución, a todas las estructuras sociales, ese pacto, al matrimonio, a la economía, a la educación, al trabajo, a la oficina, a la familia, a la política. O sea, ahí ya estamos, ahora sí que rompiendo el paradigma, hermanos, ¿verdad? De que nuestra fe solamente está en una institución, iglesia, sino está en el matrimonio, en la educación, ¿verdad? En la política. Por eso ya nosotros como siervos de Dios, como parte de este pacto, ahorita vamos a hablar de esta historia del pacto, pues debemos de ser coherentes con nuestra fe en cualquier lugar que estemos, ¿verdad? Ese es el ataque, la lucha que estamos librando, se llama batalla cultural, ¿verdad? ¿Qué cultura es la que va a dominar el mundo? Dios nos dio el encargo de que su pueblo, el pueblo de la promesa, sean los que dirijamos esta creación, ¿verdad? Nada más que luego no somos obedientes y mejor otros de otra fe incrédula, la fe de los incrédulos, porque aún los incrédulos tienen fe, ¿verdad? Pues ellos son luego son los que llevan el liderazgo en las demás, en las estructuras. Y nosotros por no ser obedientes a Dios no queremos ser responsables también allá. Aun cuando en Adán traicionamos, porque en Adán pues todos pecamos, nuestros padres en él nos, por lo tanto todos somos pecadores por nuestros primeros padres. Dios nos Dios no abandonó el pacto, aún con la traición que hizo Adán o toda la humanidad, ¿no? Sobre todo el pueblo de Dios, porque Adán, pues, el primer padre, y luego ya hizo pacto con otros personajes bíblicos. Pero Dios no nos abandonó aún siendo desobediente a Adán o su pueblo. La historia del pacto no solamente cubre el camino de Dios con Israel, sino también el de la comunidad cristiana del presente y del futuro.
No solamente se quedó allí con el pueblo, con su pueblo de Israel, sino también alcanzó a todo ese pacto, a todas las comunidades de fe cristiana, a todos los, hasta Dios hecho hombre, ¿no? Bien, y presente y futuro. Bien, hay una serie de movimientos de pactos nuevos, ¿verdad? Movimientos de pactos nuevos, pero existe un solo pacto al cual Dios se mantiene siempre fiel, ¿verdad? Un solo pacto al cual Dios se mantiene siempre fiel. ¿Verdad? Sí. Este, bueno, continuemos. ¿Verdad? Aquí llegaron nuestros hermanos también, bienvenidos, ¿verdad? La subidita. Dales agua, invítales agüita, agüita. Bueno, aquí, discúlpenme, hermanos, aquí estamos dando bienvenida a otros que están aquí presentes. Bien, entonces continuemos. Entonces es un solo pacto al cual Dios se mantiene siempre fiel. Para los que van llegando, estamos hablando de la historia del pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel. ¿Sí? Hizo un pacto, una alianza, un contrato. A pesar de que el hombre ha sido rebelde ante Dios, pues Dios se mantiene fiel, sigue siendo fiel con todos nosotros. Bien, en la historia de la renovación del pacto, y este pacto a través de toda la historia de los siglos, se ha venido renovando el compromiso en algunos de sus representantes o mediadores. Hay un solo mediador, pero tuvo otros antes de Cristo, como Noé, el personaje Noé, ¿verdad? Noé, el de la arca de Noé. Si él con él hizo pacto. Y lo que recordamos de él, es del arca cuando Dios pues iba a destruir por agua toda, ¿verdad? Lo que había en la tierra, inundó la tierra. Y todos los que se salvaron por el arca, es una figura Cristo Jesús del arca, ¿verdad? Y Noé, pues por obediencia, hizo el pacto. Y luego vino otro personaje, Abraham. Mm. Abraham es un personaje importante. Abraham, el padre de la fe. Abraham, y luego sigue Isaac. Abraham, Isaac y Jacob son los padres de Israel, ¿verdad? De la fe. También renovó su compromiso con Moisés, como dijo aquí Dani, Moisés. Creo que es uno de los personajes que yo recuerdo bastante porque él los cogió para liberar al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y Egipto es vamos a decir, una comparación del mundo de pecado, del abuso, de la esclavitud con el pueblo de Israel. Entonces Dios lo usó para liberar a su pueblo. Entonces ahí podemos ver el pacto desde que hizo con él, de que él sería el instrumento para liberar a su pueblo. Pero también viene aquí otro personaje, David. David, pues, es el rey David. ¿Ya? El esplendor de Israel en su máximo ha sido el rey David. Bueno, ahí está la historia de los pactos nuevos, ¿verdad? Primero lo hizo con Adán, pero ahí están otros personajes con los que hizo pacto. Ahora, Jeremías 31, del 31 al 33 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto.
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está el Moisés de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto es como un contrato matrimonial, ¿verdad? Así lo presenta nuestro Dios. Continúa este pasaje, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ojo aquí, este es el pacto maravilloso. Dice, daré mi ley, o sea, su palabra, su ley, su norma, su palabra ley, dice, la daré en su mente, no como las tablas, ¿verdad?, escritas. Dice, ahora las daré en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces no nada más dio su ley escrita. Dice que esa ley ahora la iba a poner en el corazón. Su palabra en el corazón. Ah, nos da, de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso que es Dios, el creador, el que nos hizo. Ahora quiere tener una relación con nosotros, pero en lo profundo de nuestro ser. Lo profundo de nuestro ser es el corazón del hombre, ¿verdad? Ahí es a donde él le interesa, porque ahí está el verdadero ser de lo que somos. ¿Sí? Adentro está lo que verdaderamente somos nosotros, porque por exterior podemos aparentar otra cosa, por fuera, así. Y nuestro hablar puede ser diferente a lo que sentimos adentro. ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos, el hombre puede, adentro ser una y afuera podemos expresar otra forma? Por eso a Dios le interesa el corazón del hombre, ¿sí? Y ahora ha escrito su ley en el corazón. Y lo maravilloso es aquí, ¿cuántos nosotros estamos asimilando la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón? ¿Sí? No nada más es recitar, ¿no? Así el Padre Nuestro. Ya en que nos enseñaron el Padre Nuestro a recitar. O sea, no es por repetir, ¿ya? Sino es algo muy profundo del corazón. Que hagamos de su palabra algo muy nuestro, obediente y de corazón, porque es lo que le interesa a Dios. El Mesías, o sea, Cristo Jesús, el Mesías, cumplió estas promesas. El nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. Aunque los descendientes de Abraham quebrantan el pacto, Dios mismo viene en Jesucristo y se ofrece a sí mismo en lugar del socio que ha fallado. O sea, vamos a decir en Abraham, en uno de ellos, o en Adán, que también falló. Dice que ha fallado y paga el precio de su infidelidad. El que paga el precio de ese pecado, de esas fallas, es Jesucristo. Aquí puedo pensar en un contrato también, vamos a decir, bueno, matrimonial, donde la esposa falla, ¿verdad? Pero Cristo recibe la multa por decir algo, porque acuérdense que todo aquel que viola una ley, merece una multa, una infracción. Eso en todo. Bueno, pues esa multa eso que debería de pagar, Cristo Jesús fue el que se ofreció. Él pagó, él pagó la multa por decir algo, el precio. Eh, el, el, el,
el justo por los injustos. Es lo maravilloso, ¿eh? Bien, pues entonces sigamos, y eso pues lo dice nuestro hermano Dietrich en su libro El propósito de Dios en desarrollo. En el Antiguo Testamento era una práctica común hacer pactos. En el Antiguo Testamento y en todas las culturas, yo quiero pensar que hay pactos, pero aquí muy especial. En el Antiguo Testamento, para los que no saben qué es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, qué es lo que se compone la Biblia, 66 libros, ¿verdad? Entonces queremos pensar, decir que el Antiguo Testamento es toda la historia del pueblo de Israel, desde la creación hasta antes de Cristo, toda la historia de Dios, ¿verdad? Con su pueblo de Israel. Y ahí están los pactos, ¿verdad? Entonces era una práctica común de hacer pactos. Entonces en todo el Antiguo Testamento había pactos similares, pues a los que hoy se hacen con la firma y sello de contratos actuales. Son los contratos actuales. En la compraventa de una casa, en el matrimonio se hace un contrato, un convenio ante el juzgado civil, y así ante un préstamo del banco, se hacen contratos donde generan obligaciones, derechos y obligaciones. Y esto pues está en todo lugar. Si voy a trabajar en una empresa, pues el patrón, ¿verdad? Nos ofrece cuánto vamos a ganar, etcétera, y el trabajador está obligado a hacer también algunas cosas. Entonces siempre en todos los lugares existe esto de los contratos. Es el acuerdo entre dos personas, entre dos partes, con derechos y obligaciones. En el pacto de Dios con su pueblo, no son tratos mitad mitad hechos por el mutuo consentimiento de dos partes, igualmente responsables. Las dos partes son desiguales, una fiel y la otra infiel. Aquí en este pacto de Dios que hizo primero con su pueblo y luego con vamos a decir, con los demás naciones que no son de parte de Israel, también alcanza ese pacto. Entonces, a donde Dios es fiel y la otra parte es infiel, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir, el hombre sí miente, Dios no miente. ¿Se dan cuenta cómo somos? Dios es Dios, Dios es santo, y el hombre, pues no es, no es santo y por lo tanto, pues es un hombre que está propenso a mentir, a engañar, a ser infiel. Dios se revela y su pueblo es atraído a entrar en la relación del pacto. A pesar de Dios como socio mayor, Él establece los términos para sí mismo y para su socio menor. Las partes, el pacto, se habla del socio mayor, que es Dios, y socio menor, el hombre. En su origen el pacto es unilateral. Unilateral porque Dios es el que lo establece. Él es el que dice las reglas de cómo se van a hacer las cosas. Tanto Israel como la iglesia, ahora aquí, ¿verdad? Aparece ya la iglesia. La iglesia es una palabra pues que pues, se usó mucho vamos a decir después, desde la llegada de Cristo. Es cuando pienso que más se usa esa palabra. Y antes era el pueblo de Israel, la relación que Dios tenía. Pero este pacto alcanzó con la iglesia. La iglesia está formada por todos aquellos que creen en Jesucristo. Es un cuerpo, es una comunidad de creyentes en Jesucristo, que son llamados a esperar en el Señor. Todos aquellos que hemos decidido, pues, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Eh, tenemos fe en Él y dependemos de Él. Eso es lo que nos mantiene con
con gozo, felicidad, con alegría. Es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y por eso muchos hombres de Dios que le han servido, que han trabajado para Él, que han sido instrumentos de Él, le han declarado que nuestra única esperanza aquí en este mundo temporal es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Si queremos tener buenos matrimonios, buenas familias, buenos gobiernos, no hay otra, amigos, hermanos. Si no esperamos en el Señor, si no confiamos en Él, si no dependemos, no obedecemos su palabra, toda institución, toda vida se desborona, se destruye. Lo único que hace fuertes a las instituciones es, es nuestro Señor. Eso nos lo han dicho muchas veces, pero el hombre no entendemos luego. Entonces su parte es hacer y guardar el pacto. Y los resultados de la relación dentro del pacto es bilateral. Entonces también es bilateral. Ahora porque ya implica que el hombre también tiene obligaciones. Son llamados a andar en el Señor. La iglesia, el pueblo de Israel. Andar, cuando dice andar en el Señor es caminar, obedecer, ¿verdad? En su palabra. El pacto es de enorme importancia. ¿Por qué? Porque es de enorme importancia el pacto. Sin pacto no hay religión, ¿verdad? El pacto es un acuerdo, es una relación entre Dios y el Creador. Por eso ya no tengamos, vamos a decir, este, pena o miedo de decir que nuestra religión es la religión bíblica. ¿Sí? Yo antes no quería decir, yo tengo una religión. Eh, Decíamos, no, es que yo tengo fe y tengo una relación con Dios. Pero es que relación es religión. Ese es el significado de religión. Entonces sí tenemos una religión, una relación con Dios. Y nuestra religión es la religión bíblica, la que emana en las escrituras, ¿verdad? Así tenemos que decirlo claro, ¿verdad? Para que los demás que nos escuchen tengan claro de cuál es nuestra fe, de dónde partimos. Entonces, ¿por qué el pacto es de enorme importancia? Porque sin pacto no hay religión, tampoco hay compañerismo entre el hombre y Dios, ni intercambio entre amor y fidelidad. Pues sí quiero hablar de esto, es muy importante. En efecto, tener compañerismo con Dios, lo hacemos, ¿verdad? De dos. Compañerismo, para que tengamos un buen compañerismo, tenemos que tener comunicación, y es la comunicación entre dos personas, en este caso Dios y el hombre. Nosotros podemos tener compañerismo y comunicación con Dios por medio de su palabra, conocer lo que Él nos dice, y nosotros podemos hablar con Él a través de la oración. ¿Sí? ¿Cuántos no nosotros durante que empezamos nuestra vida de fe, ya en el verdadero Dios, hemos estado orando, clamando a Dios por cualquier problema, por cualquier situación? ¿Sí? Ese es lo maravilloso que podemos tener compañerismo con Dios. Platicar con Dios es hermoso. Y teniendo confianza en que Dios no nos va a fallar, Dios es siempre fiel. Él promete, ¿verdad?, cuidarnos, protegernos, ayudarnos. Y si nosotros confiamos en eso, Él va a ser fiel a esas promesas. ¿Cuántas veces no Dios ha cumplido su promesa en nosotros? ¿Sí? Ayer yo dije, ay Señor, hoy tengo
que pagar la renta aquí de de esta oficina y que me descuentan el internet de la casa, de su casa. Y ese dinero ya estaba destinado para acá. Y que a la media hora que entra el dinero de otros amigos que necesitaba, que tenían que enviar el dinero, a la media hora. Es que Dios siempre es fiel. A la media hora ya se llenó mi cuenta, ¿no? Llegó el dinero. Por eso puedes sacar y traer el dinero. O sea, parecen cosas, detalles pequeños, pero en estos detalles Dios se manifiesta. ¿Eh? Siempre es oportuno. Y les puedo platicar muchos casos, ¿no? Que Dios es fiel. Y quiero abusar de su, me están escuchando. Una vez no teníamos para comer, ya nos habíamos gastado la quincena y fuimos a recoger nuestro espejito para el baño. Y pues no sé qué les parezca esto, pero entramos a la tienda a recoger el espejito y estaba allí, íbamos caminando y como a 2 metros estaba un rollo de dinero y nadie estaba. Y era un dinero como para 15 días. Y por más que veíamos de quién era y todo, no había nadie. ¿Eh? Nadie. Entonces, bueno, y así puedo darles testimonio. Un pastor llegó, bueno, mi amigo no era pastor, con una despensota y ya no teníamos despensa. Dice, Dios me dijo que les trajera esto, la despensa. Parecen cosas así, pero a nosotros recordarlo, hermanos, pues nos ayuda a seguir confiando en Dios. Sí, así que cuando estén en aprietos, en situaciones así similares, ¿verdad? Señor, tú vas a proveer. Y Dios provee. No empecemos a alarmarnos ni preocuparnos o reclamar. No, 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 no. Esperar en Dios. Bueno, gracias por escucharme. Pues son ejemplos, no nada más, pero cada uno de ustedes seguramente tiene sus experiencias, ¿no? Sin el pacto, el hombre simplemente sería un instrumento en las manos de Dios. Así como robots, ¿no? Quiero pensar. Dios no nos hizo como robots, sino gente pensante, gente que puede dialogar, que tiene voluntad para decidir. A Dios, en su sabiduría, Dios nos dio ese don maravilloso de tomar decisiones. O sea, no nos mete el chip y así tenemos que actuar. No, miren, nos hace responsables de pensar. El pensar es un don de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado ese maravilloso don de razonar, de pensar, de decidir. ¿No? Y eso es maravilloso, la libertad de pensar, de hablar. ¿No? Por eso ahí es importante que nosotros podamos, antes de decidir, pensar bien las cosas ante Dios. Los grandes proyectos de Dios, los grandes construcciones que Dios ha hecho a través de la historia, en los gobiernos, en las naciones, es porque hombres han venido pensando en que eso que van a construir o realizar debe de estar bien hecho, ¿sí? Y si mi mente no me alcanza para organizar bien ese proyecto, tenemos amigos o gente que sabe más que nosotros y podemos decirles, oye, necesito tu asesoría, tu consejo. Porque dice la escritura, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando no sepamos resolver un problema, al de mayor confianza y que sepa más que nosotros, pidámosle consejo o su opinión, ¿sí? Y van a ver que nuestras decisiones serán mejores. Así que, y de esa manera podemos servir más a Dios. Entonces hizo una criatura que pudiera responderle a Dios. Solamente si el hombre era capaz de responder, sería capaz de asumir su lugar como un socio en el pacto.
¿sí? Así que somos socios de Dios, hermanos, en este pacto. Ahora, a ver, para que me entiendan mejor, miren, ¿cuál sería el ejemplo más? Vamos a usar el ejemplo de la mayordomía, ¿sí? El dueño de la propiedad, de la casa o la de residencia, que es Dios, el Dios de la creación, que es su habitación. Esta creación es su casa. Él es el dueño, Él la hizo, Él la diseñó, Él es el arquitecto. Y nos puso a nosotros para vivir allí, en esa gran casa, en esta creación. Y nos dice, cuídenla. Y hace un convenio. Dice, yo me voy de viaje, voy a estar ausente, pero ustedes son responsables de cuidar esta creación, esta casa. ¿Sí? Entonces hace un convenio y nos hace ser partes de una sociedad, somos socios. Entonces, ahí entra esa relación de responsabilidad, de ser buenos socios. ¿Sí? Igual, la sociedad matrimonial, que también se le dice ante el registro civil, ¿verdad? Las partes, este, también allí hay un convenio, una alianza, un pacto matrimonial. ¿Sí? Y ambas partes tienen derechos y obligaciones. Si uno de ellos falla, se desintegra y viene el divorcio. Igual pasa así con el creador. Nosotros nos ha encargado de cuidar esta casa, pero si empezamos al relajo y a no cuidar la casa en vez de cuidarla, pues la destruimos, pues se rompe esa relación. Somos malos mayordomos. Y la mayordomía, el mayordomo es el que cuida, el que administra lo que se le entregó. Si no es buen administrador, híjole, cuando venga el dueño, nos va a pedir cuentas y ¿qué nos va a pasar? Nos anda metiendo hasta en la cárcel, por lo menos un castigo. Así es Dios. Sí nos da libertad y todo, pero también nos pide que seamos responsables. Espero que esto ayude. Sin el pacto, Dios solamente tendría derechos y el hombre solamente obligaciones. Pero Dios le dio la promesa al hombre que tendría derechos. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, no solamente somos socios de estar obligados a obedecer, a cumplir, pero también nos ha dado promesas, derechos. ¿Sí? Y hoy en día, pues, el hombre, esto de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres, y ahora puros derechos, ¿verdad? Pero no se les pide obligaciones y debe de haber derechos y obligaciones. Mira, aquí tú tienes derecho a esto, pero también esos derechos se te darán, pero si cumples. ¿Sí? Es como el hijo, ¿verdad? El hijo nada más quiere exigir. ¿Ya? Pero a ver, cuando se le pide, bueno, pero también tú pon tu parte, ¿no? Sé buen estudiante, cumple con tus deberes en la casa. Entonces, siempre va a haber una relación de, de convenio, ¿verdad? De pacto. Y eso es bonito, porque ahí tenemos que usar el diálogo, el ponernos de acuerdo. Dios quiere que seamos una comunidad, que nos pongamos de acuerdo para los proyectos. Y una nación, una familia, un matrimonio que no se pone de acuerdo, ¿qué pasa? Pues cada quien decide lo que quiera, ¿no? Y entonces, por no ponerse de acuerdo, siempre hay que llegar a acuerdos en cualquier sociedad que entremos. Si no nos metamos, ¿eh? Si no acordamos, no nos metamos a un negocio. Y por escrito si es posible. Así es.
Entonces Dios también nos da derechos, y si no, veamos tantos derechos que Dios nos da en la palabra, ¿sí? Pero también nos pide obligaciones, ¿ya? Y aquí está un gran hombre de Dios, se llama De Graaf. Este autor tiene 4 libros, se llama El pueblo de la promesa, te lo recomiendo, creo que están en PDF, De Graaf, Pueblo de la promesa. Este es el volumen 1, fíjense lo que dice ahí. Dice, una vez dada la promesa, podemos hablar de pacto, claro, porque después de todo, un pacto es un acuerdo entre dos partes en el que se expresan los derechos y las obligaciones, derechos y obligaciones. Y es bonito llegar a acuerdos, ¿verdad? En cualquier institución del matrimonio, en la educación, hay acuerdos entre maestros y padres de familia, digan sí o no. Yo fui presidente de la mesa de los padres de familia por 2 años. No, pues ahí tienes que lidiar con los padres de familia, con los maestros y los padres de familia. 2 baños me aventé y en la parte educativa, en la parte política, ¿cuál es el acuerdo entre el gobernante y gobernado? ¿Verdad? Debe de haber un acuerdo. Si falla el gobernador, nosotros, los gobernantes, podemos exigirle que cumpla, ¿sí? Porque es un acuerdo. Y el gobernador no es más que, que los que están siendo gobernados, ¿no? Bueno, yo soy abogado y sé de eso. Sé que los diputados, los gobernadores, los presidentes, son puestos de elección popular, son servidores públicos. ¿Y quién les paga? Pues los otros, de nuestros impuestos. Nosotros somos sus patrones. Y luego resulta que ellos son los que nos quieren nada más estar exprimiendo y mandando y abuso de poder y todo eso. Este, por eso también debe de haber un acuerdo. Tanto gobernador, gobernados, debemos de cada quien cumplir con su parte. Si una falla, ya se rompe, ¿sí? En todo entra un contrato, ¿eh? Por eso es importante el pacto que Dios hizo con su creación, ¿ya? Bien, bueno, ya estoy hablando de otras cosas también. Bueno, sirve para tratar de explicar, ¿no? Del pacto. Hay un pacto bíblico, que es el que estamos hablando, de la historia del pacto bíblico. Implica una relación entre Dios y su pueblo, sin límites ni espacio. El pacto que hizo Dios con su creación no tiene límites de tiempo ni espacio. Cuando Dios dio su pacto con Israel, se expandió para todas las naciones, para todos los pueblos, y por toda la eternidad. No tiene límite. Cuando dicen sin límite de tiempo, pues no hay un tope. Quiero pensar que es eterno, porque habla Dios de la eternidad, ¿sí? Y ni espacio en un lugar, nada más, sino fue para todas las naciones, ¿sí? El pacto que hizo Dios fue un pacto cósmico. Cósmico es el cosmos, creación, universo. Abarca todo el universo, ¿sí? Todo incluye. Y fíjense lo maravilloso que el pacto implica que nosotros somos responsables de este universo, ¿sí? Maravilloso, ¿no? Podemos ir allá a planeta o ver otros planetas, ¿verdad? Con grandes telescopios, que hay planetas, hay universos. Bueno, pues esa es parte de la creación y Dios nos la dio para gobernarla y señorearla al hombre. Fíjense, hasta dónde nos dio esa gran responsabilidad. Por eso el hombre hace grandes cosas que nos sorprendemos. Porque la mente que Dios nos dio, Dios
nos la ha dado para expandernos, para gobernar. Gran responsabilidad, ¿no? A ver, nosotros debemos a confiar a cualquier persona en nuestra familia. Ah, pásale, pásale, sin conocerlo. No, pues Dios, fíjense, el primer hombre falló, Adán, y todavía Dios volvió a confiar con otros. Vinieron luego Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé. Volvió a renovar su pacto. No tolera amantes rivales o leales o lealtades divididas. Por eso, adiós a los baales de la fertilidad, a los dioses de la naturaleza, a las religiones de autoayuda y mamón. Nombre. Dios mamón. Es Dios mamón. Se oye feo. Este, sí, entonces la relación, el primer versículo que hicimos con esta conferencia, se habló de que Dios dijo, yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Y aquí es que Dios, como creador, y nosotros como sus socios, entramos en una relación de derechos y obligaciones, un pacto entre Dios y el hombre y su pueblo. Pero imagínense que digamos, bueno, Señor Dios, creador, tú me hiciste y me has dado y todo, y luego le demos la espalda y busquemos a otro Dios, al Dios de la naturaleza, ¿sí? Al Dios de la fertilidad, a la madre tierra, ¿sí? Los dioses de la naturaleza son el dios del mar, Zeus, el dios del sol, el dios de la lluvia. Hay muchos dioses que el hombre ha creado. Ah, Señor, tú me hiciste, tú me creaste. Pero ahora, ¿sabes qué? Ya no te voy a adorar a ti. Ahora mi Dios es el sol, la lluvia, la fertilidad, la naturaleza. Pues Dios, cuando ve esa traición, Él es, como Él nos hizo, Él puede podernos ejecutar juicio, ejecutar justicia, ¿eh? Y si lo hace, y lo hace, y lo va a hacer, ¿ya? Y lo hace a título individual, familiar, pueblo o nación. Ejecuta juicio Dios, ¿eh? A las naciones. Bueno, hay dioses producto de la mente del hombre, ¿sí? El Dios razón, la diosa razón, ¿sí? Eso de que no, pues es que yo soy Dios mismo, ¿ya? Esos libros de autoayuda es lo que te hacen pensar que tú eres, ¿ya? Tú puedes todo hacerlo sin necesidad de Dios. Es el humanismo, es que ahora en vez de Dios ponen al hombre como centro del universo. Ese es el humanismo. Bueno, y continuamos, dice, como hacedor y guardador del pacto, Dios trata a su pueblo. Dios trata a su pueblo. Dice, con el santo celo de un esposo respecto de su mujer. Entonces, Dios como esposo, así el Nuevo Testamento presentan a Cristo como el esposo y a todos los que forman parte de la iglesia como la esposa. Es una relación matrimonial. El esposo tiene que ser fiel a su esposa, cumple su promesa, ¿ah? Pero la esposa también tiene que ser fiel a su esposo, que se mantenga limpia, pura, nada de traición, nada de infidelidad, ¿sí? Y también este pacto
Dios trata a su pueblo como un padre trata a su hijo. Lo bonito, ¿verdad? Así como Dios nos trata, nos ama. Pero fíjense que Dios sí nos ama y nos trata, pero cuando ve que hacemos cosas mal, nos corrige porque nos ama. Porque un padre que no hace, ama a su hijo, lo deja hacer lo que quiera, ¿sí? Si ve que va a cometer algo y le va a pasar mal y no le avisa, pues es muestra de que no lo ama. Yo así a mi hijo lo veo que va a caer en el precipicio, ¿qué tengo que hacer? Oye, por lo menos agarrarlo, ¿no? O decirle, oye, no vayas por allá porque te vas a caer. Y lo hago porque lo amo y lo quiero cuidar. Entonces Dios trata a su pueblo como un señor que trata a su siervo, ¿verdad? Su siervo, como el dueño, ¿verdad? Vamos a ir de aquí, siervo, vamos a poner obrero, y siervo y amo, pero ahora se puede decir de obrero y patrón, la relación obrero-patronal de una empresa. Entonces, el Señor, el Creador, como dueño, como patrón, ¿verdad? Le da buen trato a su trabajador, a su empleado. Entonces, qué bonito es trabajar para una empresa donde el patrón es justo, ¿no? Y así quisiéramos tener patrones, pero también el patrón debe cumplir con su obligación, pero también el obrero, el trabajador. Si alguien falla, bueno, pues ahí se dan las relaciones. El contrato laboral se rompe. Y luego empiezan las demandas laborales y etcétera. También Dios trata a su pueblo como un propietario a su mayordomo, como el ejemplo que yo ponía ese rato, del dueño de una propiedad, ¿ah? hace entrega, me voy, cuida esta propiedad, te la encargo, ¿sí? Cuídala, ¿ah? Límpiala y todo. Entonces ese es el trato entre las relaciones, ese es el pacto que Dios hace que ha hecho con nosotros. Tanto la tierra que prometida, la peregrinación de Israel, la circuncisión y el sacramento de la Pascua, bueno, toda esta terminología la usamos en la iglesia, los que estamos en la iglesia, ¿verdad? Se habla de los sacramentos, se habla de la circuncisión. Bueno, el pueblo de Israel hacía esa circuncisión, ¿no? Ahora, en la fe en Cristo se habla de una circuncisión en la fe, no es la operación cita, ¿verdad? Y peregrinación, la salida del pueblo de Israel que salió de Egipto. Todo eso se habla en la fe. Pero en todas estas relaciones Dios se revela a su pueblo usando el nombre personal de pacto, Yahvé, cuya raíz es la palabra hebrea ser, ser. Ah, Yahvé, Yahvé, es la que se usó en el pacto. Luego podemos platicar de esta palabra Yahvé o Yahweh, pero su raíz hebrea es ser, el ser. De eso podemos hablar más. Bien, este nombre Yahweh, ser, no debe entenderse como una forma abstracta de ser, como algo abstracto, algo así que no podemos, algo así como un humo, algo etéreo, ¿no? Sino como estar allí para alguien, porque aquí es para alguien, una persona, en este caso el creador, ser en relación con su pueblo. Es el Dios que siempre fue, es y será para su pueblo.
pero ahorita. Será para su pueblo. Bien, pues Romanos 8:31 ya es. Romanos es un libro de la Biblia. Lo escribió Pablo, el apóstol. Dice así: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bonito, ¿verdad? Eso lo usamos mucho. Si Dios es por nosotros, o sea, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como una batalla en este camino, en esta vida, en este mundo que nos ha tocado vivir. Dios es por nosotros, está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, que es el gran defensor de sus hijos, de sus criaturas, ¿quién se opondrá? ¿Quién estará contra nosotros? Él está con nosotros. Y esa es la fe, esa es nuestra doctrina. En eso creemos nosotros. Por eso los cristianos, los que hemos creído en Dios, tenemos seguridad que cuando salimos de la casa, Dios nos cuida, Dios está con nosotros. ¿Ah? Y todo aquel que atente contra nosotros, Dios está al frente. ¿Sí? Y pero solamente uno que pasa por experiencias. Yo hace casi un mes y medio iba a Querétaro a un congreso cristiano y se nos resbaló el coche, íbamos como a 100, más de 100, por la alta, pues, autopista Querétaro, ya sabes, la alta, mínimo más de 100, ¿no? Ahí tienes. Y se resbaló, estaba resbaló. Y fuimos a dar con la barra de contención, porque hay la barra, ¿no? Pues chocamos con la barra y voló el coche. ¿Sí han visto cómo vuelan los cuatro? Chocan. Sí, en las películas. Bueno, así volamos nosotros. Debimos haber dado vuelta. Así volamos como un metro, creo. Y, pues yo creo que Dios allí intervino. ¿Ya? Las leyes físicas de movimiento de gravedad físicas la lógica es volteo, darse la vuelta. Pero aún Dios, fíjense, puede detener sus leyes físicas, porque las leyes físicas Dios las establece. Pero Dios, cuando quiere que todavía no partamos o muramos, aún puede detener esas leyes físicas. ¿Ya? Y no se dio la vuelta. Caímos. Cuando íbamos vuelo así, yo dije, hasta aquí llegué. Hace un mes y medio. Yo ya no estuviera aquí. Es que Dios está, cuando Dios dice, no es tu momento, no es tu momento. ¿Sí? Entonces por eso Dios está con nosotros. Y lo menos que podemos hacer, Señor, pues yo quiero hacer tu voluntad y caminar contigo. Él guarda su pacto con nosotros y para nosotros. Él prometió en su pacto cuidarnos y prosperarnos y ayudarnos. Y Él cumple su palabra. Así que no estemos preocupados. Y lo dice Cristo, ¿eh? Dice, miren, las aves de los cielos, ¿verdad? A ver si no lo digo mal, no cosechan ni hilan. ¿Verdad? Las flores del campo, ¿verdad? No tejen ni hilan, perdón ahí. Dice, sin embargo, a las flores yo las ha vestido bien Dios, con colores maravillosos. Y a los pájaros, que no siembran ni cosechan, ahorita ya les dije bien, les alimenta. Y ya termina Cristo diciendo, ¿cuánto más a vosotros ustedes son hijos de Dios? ¿No les va a proveer? ¿No los vestirá? ¿No les dará alimento? ¿Se dan cuenta cómo es que aquí todo es el secreto, es la fe? Que creamos, que Dios provee, que Él nos sostiene, que Él cumple su promesa. Porque por eso es su promesa y obligaciones, derechos y obligaciones. Pues esa es la fe que nos mueve a nosotros, como criaturas, como hijos de Dios. Bien, no como individuos discretos, aislados,
sino como una comunidad de creyentes que en cada miembro tiene compañerismo en el pacto de Dios de forma única de vida. Bien, no solamente Dios nos trata como individuos, trato personal, sino también como comunidad de creyentes, como un cuerpo, así como el cuerpo está formado por miembros, ojos, orejas, la nariz, la boca, pies, manos. Esos son parte los miembros del cuerpo de Cristo, un cuerpo, o sea, una comunidad de fe que está conectada con la cabeza, y en este caso la cabeza es Cristo. Él es el que nos dirige a la iglesia. Y entonces Dios ha venido teniendo una relación de compañerismo con su iglesia, ¿ah? En base a un pacto, un compromiso, una relación, de forma única. Ningún pueblo lo tiene este pacto. Solamente los que hemos creído en el Dios verdadero de la Biblia, ¿verdad? Somos los que tenemos esta forma única de vida, forma única de vida. Esta forma única de vida que Dios diseñó y estableció y ha planeado es un proyecto hermoso, ¿verdad? Un proyecto de bienestar, de bendición. Pero si nosotros no queremos estar sujetos a ese proyecto que diseñó, pues nos salimos de ese pacto, de ese plan, y queremos hacer nuestro propio proyecto y plan, pues nos va a ir en feria, hermanos, amigos. ¿Sí? Así que por eso es único este proyecto, este pacto. Las renovaciones del pacto en el Antiguo Testamento es evidente en el código del pacto de Éxodo 19 al 20. ¿Quién ha leído el libro de Éxodo? Es Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Es cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, el pacto que hizo. Y la renovación del pacto en Deuteronomio. Lean ese libro. Deuteronomio es Penta, no me recuerdo. El quinto libro, Penta. Es bonito porque ese libro nos habla de las leyes que Dios ha establecido para su pueblo en el pacto. Y habla de todo, de todo, de cómo debemos de comportarnos, vivir, ser responsable. Lean, hay que leerlo. Allí se describe la relación contractual con Israel entre gobernantes y sus súbditos. Hoy más que nunca necesitamos tener un pueblo, ¿verdad?, formado, o una nación en donde hay súbditos y gobernantes. Aquí súbditos, pues, está bien, pero son ciudadanos. Dios nos trata como ciudadanos del reino. Él habla del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. El Padre nuestro así lo dice. Se hacha tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra. ¿Sí? Entonces, Él quiere reinar a través de los gobernantes y súbditos, los ciudadanos. Pero a cada uno nos pide compromiso. Un pueblo sometido al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, es bendecido, hermanos. En cuanto al modo de actuar de Dios con Israel, difiere marcadamente de su modo de actuar con otras naciones. Bien, aquí está un personaje que habla de esto. A ver, dice así, se llama Meredith Kline, comenta sobre estas analogías. Dice, los tratados de vasallos del cercano oriente eran pactos, ley, declaraciones de un gran rey imponiendo su autoridad sobre un rey súbdito y un pueblo sometido a servidumbre. Normalmente eran ratificados por un juramento del vasallo. Entrar al juramento significaba para el vasallo quedar
sometido a la sanción dual del pacto, la bendición y la maldición. El señorío del gran rey podía ser ejercido en forma de protección o destrucción. Ahora pues, que en ciertos ejemplos notorios al Señor de Israel le agradó describir su relación de pacto para con su pueblo conforme a los patrones de estos tratados, de esos tratados vasallos. Bueno, pues quiero tratar de entender aquí, ¿verdad? De los convenios y pactos o alianzas entre de reyes que están en otras naciones y aquí entre Dios y su pueblo de Israel, ¿verdad? Y los convenios y pactos que pueden hacer los gobernantes o reyes o príncipes o emperadores con su pueblo, son diferentes en cada nación o parecidos. Nosotros quisiéramos tener gobernantes sometidos a Dios, ¿verdad? Porque de esa manera el pueblo es bendecido y trae paz. Y el pueblo formado por los ciudadanos, pues, cuando ve un gobernante que está haciendo bien las cosas, gobierna para todos, no nada más para unos cuantos, pues el pueblo es agradecido y quisiera que siempre estuviera ese gobernante. Pero cuando el gobernante o rey o emperador, como le llamen, es malo, ¿verdad? Pues el pueblo o la nación se empobrece, se destruye. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Así es, Dios es nuestro gobernante, nuestro creador, nuestro rey. Y el trato es hacia su pueblo es de bendición. Bueno, aquí sigue diciendo, no se puede garantizar otra conclusión, sino esta, que en esos casos el pacto denotaba en su nivel formal el mismo tipo de relación que había en los pactos vasallos sobre los que eran moldeados. Es decir, pacto denotaba en las transacciones humanas un pacto ley y por lo tanto esa expresión de un señorío que podía satisfacer los términos del pacto extendiendo su cetro ya sea en bendición o maldición. Pues miren ese pacto ley, quiero pensar que se refiere al pacto donde está regido por leyes. La ley de Dios establecido en su palabra, en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, dice que esa ley es más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, la que destila en el panal. ¿Sí? O sea, es algo, la ley es lo más valioso, la ley de Dios. Y un pacto en donde está regido por esa ley, entre Dios y nosotros como su creación, criaturas, seguramente si va a traer bendición, ¿sí? Pero si nosotros no queremos someternos a esa ley, va a traer maldición, ¿eh? ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? Escoger a quién obedecer. Parecería ser indiscutible, dice Kline, que el libro de Deuteronomio exhibe la estructura del antiguo tratado de la soberanía en la unidad y el carácter completo de su patrón clásico. Lo que es notable es la detallada medida en que Dios ha utilizado este instrumento legal de los reinos humanos para la definición y administración de su propio reinado redentor sobre su pueblo. Bueno, pues ya lo dije, hermanos, pues
este reino de Dios, esta creación, nosotros los súbditos, como ciudadanos del reino, pues nos toca ser obedientes o desobedientes. ¿Queremos bendición o maldición? ¿Ya? Escojamos. ¿Ya? Por eso tenemos que decidir a quién vamos a servir, quién es nuestro Dios, cuál es su palabra que vamos. Si obedecemos su palabra, hay bendición, y si no, pues hay maldición en este reino. Israel fue un paradigma del actuar de Dios con el mundo. Sus relaciones internacionales fueron gobernadas, en el mejor de los casos, por un efecto centrípedo, es decir, vengan a nosotros y les vamos a mostrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bien, pues sigamos, los herederos de Abraham debían ser bendecidos a las naciones, debían ser bendición a las naciones. En los intereses redentores de Dios, en Israel, la esperanza mesiánica solo es mantenida en un remanente fiel. Finalmente resulta en que, como dice Pablo, no son muchos vástagos, sino un vástago, Cristo Jesús. Cristo es la bendición. Dios le dio la promesa a Abraham que serán benditas en ti todas las naciones. Y ese vástago es Cristo Jesús. Ese vástago, ese retoño, esa nueva vida que trajo aquí a la tierra en Cristo, esa nueva vida la quiere dar a todos. Está ofrecida. Durante siglos la historia del pacto en Israel no fue la última palabra para el mundo. La última palabra de Dios para el mundo fue Cristo. Subrayo y repito. La última palabra de Dios para el mundo fue Cristo. Por eso la meta de la historia del pacto es universal. Por eso el pacto es universal. Isaías también señala en esa dirección: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Era lo que les decía, el compañerismo, la comunión que podemos tener con Dios, el Creador. ¿Eh? Y ese compañerismo, esa plática, ese diálogo, lo podemos hacer por medio de la oración. Sí, podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Sí? En su profecía referida al sufriente siervo de Yahweh, Isaías dice: te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así que Dios trae salvación universal para todos los pueblos y naciones, no solamente para su pueblo Israel, sino para todas las naciones. Yo creo que esa es una de las diferencias de las demás religiones. ¿Ah? Casi todas las demás religiones, como la que les parece bien, la musulmana, ¿ah? Y otras religiones mandan a sacrificar a la gente, ¿sí? Y es un honor morir, sacrificarse por su Dios, ¿eh? Así, morirse, así literalmente, como kamikazes, ¿no? La religión de antes de la fe que nos trajeron los españoles, así era la religión nuestra, de sacrificios humanos, ¿verdad? Ofrecían el corazón. Luis Berkhoff dice: no tenía el propósito de ser permanente, sino a desaparecer después de haber cumplido su función. Porque cuando Cristo trajo su sacrificio, la bendición de Abraham fluye hacia las naciones. Los que estaban lejos fueron traídos cerca. Bueno, pues ya lo dije, ¿no? Que le dio la promesa a Abraham de que la bendición sería para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Y esa bendición es Cristo, ¿ya? El pacto,
vamos a decir, el pacto de Dios se cristalizó en Cristo para todas las naciones. El cumplimiento de esta apertura de la historia del pacto, las palabras de nuestro Señor ahora son nuestro mandamiento. Por tanto, id a todas las naciones. O sea, Dios es un Dios de que se predique este mensaje de salvación a todas las naciones. Ahora las buenas nuevas de pacto tienen un movimiento de salida centrífugo desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Bueno, esto es lo que se le llama la Gran Comisión. Este, por cierto, de esto voy a estar predicando ya en mis clases en la universidad, ¿verdad? De teología. Así que los invito a ver aquí quienes Dios los llama a estudiar teología, ¿verdad? Esa licenciatura la doy en los sábados por línea, así como lo estoy haciendo ahorita. Y ya terminé el liderazgo y ahora viene la gran comisión de ir a predicar a las naciones, evangelizar, discipular. Ya entramos para el próximo mes, sería octubre. Bien, ahora nuestra congregación es todo el mundo. Ahora este mundo, esta casa, es nuestra casa para donde podemos predicar. Todo el mundo es nuestra esfera, nuestro campo para ir a sembrar la palabra de Dios. Dice, en cada era los términos del pacto siguen siendo los mismos. En cada época, los términos del pacto siguen siendo los mismos. Y con el versículo que iniciamos, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Este es el pacto, este es el convenio, esta es la alianza del pacto entre Dios y su pueblo. La respuesta anticipada se encuentra en las palabras del conocido himno, obedeced y confiad, porque no hay otra vía. Bien, pues con eso terminamos. Lo menos que puedo decir, ¿qué les pareció? ¿Verdad? Sobre todo los que están allá del otro lado. Vicente, ahí está otro hermano que nos visita, ¿verdad? Si hay algún comentario, pregunta, con toda confianza, hermanos. Se me hizo interesante esta historia del pacto, ¿verdad? Me siento amado por Dios, me siento comprometido con Él, me siento que debo de obedecerle si quiero tener bendición. Me siento que tengo una relación con mi Creador como hijo del pacto, ¿verdad? Que si obedezco su palabra seré bendecido. Ese es el pacto en Cristo Jesús. Y que el pacto implica un pacto universal, un pacto para todas las naciones, un pacto que implica predicar el evangelio. Y Cristo mismo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Llevar esta bendición de salvación. Y pues para eso estamos aquí, hermanos. ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece el otro hermano o tú mismo, José Luis? ¿Hay algo que quieren comentar? Sí, claro, si me permite, qué hermoso pacto que trasciende la historia, la época, las personas y que es unilateral, depende de Dios. Dios es el que hizo ese pacto y nos los propone y es abierto, es amplio, es de bendición y tenemos que aprovecharlo más de lo que hasta ahora lo hemos aprovechado. Bien, pues qué bueno, gracias a Dios. Pues con eso terminamos. Los espero el próximo lunes, primero Dios, si Dios nos permite. Vamos a hablar del pacto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a seguir hablando de esto, del pacto antiguo, del pacto nuevo. Y pues nos vemos primero Dios. Si alguien quiere ir al foro
reconstruyamos la cultura y la libertad religiosa. Yo puedo darles pases, miren, aquí están. Ya iniciamos el jueves. Este dorado es para pastores y este azul para líderes, hermanos laicos, ¿verdad? Aquí tengo en la oficina, aquí en el centro, aquí tengo, y si se acaban, pues puedo pedir más. El jueves inicia, ¿verdad? Pídanme la invitación y se la mando allí por WhatsApp para que sepan de qué va a tratar, ponentes. Son 3 días, jueves, viernes y sábado. Allí gratis, pero sin este brazalete, pues no entran. Aquí están. Bueno, pues saludos. Bye. Bendiciones a todos. Saludos, bendiciones. Bendiciones. ¿Quién habló? Bendiciones, licenciado, pastor. Bendiciones, bendiciones, pastor, gracias. La voz de Sí, sí mujer, me ¿quién es? interesaría. Ah, bueno, ya no me escuchó. Saludos. Bye, mi Vicente, Dios te bendiga. Soy Georgina, licenciado, Ah, Georgina, de allá Oaxaca, de Oaxaca. Oaxaca. Ah, Sí, gusto en hermano. saludarte, hermana. Bendiciones, Igualmente, saludos. hermano, gusto en saludarlo Gracias, y a todos también. saludos. Bendiciones abundantes, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, maestro. Estamos en contacto. Que Dios Gracias. le bendiga. Saludos a todos allá. Saludos aquí a todos los hermanos. Bye. Pues.